¿Qué sirve esto del coaching sistémico o la sistémica? Digo, para una cosa muy sencilla, para hacer lo mismo que hacemos con la mitad de esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa si consigues el mismo objetivo que quieres con la mitad de esfuerzo? Que cuando te sobra un excedente, pues lo puedes aplicar para dos cosas. O para aumentar la producción, que es lo que hace casi todo el mundo, o los listos, inteligentes, si hay pocos, para descansar. Pero esos normalmente lo hacen pocos y nos siguen intentando trabajar un poco más. Pero es verdad que con el mismo tiempo consiguen más de un objetivo. Claro, para las empresas eso es fantástico. Ver que sus equipos les cuesta la mitad de tiempo para conseguir el objetivo y llegar bien, pues esto es lo que da, ¿vale? Cuando yo vi que, digamos, mi cuenta bancaria subía, la verdad que mucho, y mis ganas por la arquitectura bajaban, pues decidí que me quitaba de ahí, que a mí lo que me apasionaba era esto, y me vine aquí. Y aclaro una cosa que me gusta mucho decir. Yo dejé esto en el año 2003, la decisión, y en el 2005 cerré. Significa que no dejé la arquitectura en la crisis. Porque la gente piensa que me fui de la arquitectura porque no tenía nada que hacer. No, estaba en lo alto, firmando grandes proyectos, pero no me hacía gracia. Ya dije, aquí lo dejo. ¿Vale? En este momento llevo actualmente 8 años dedicado a esto en cuerpo y alma. Solo me dedico a dar cursos y formaciones de esto y a impartirlos en las empresas. Y la verdad que cada día me apasiona más y espero que esta tarde os pueda transmitir algo de ello. ¿Vale? Voy a empezar por lo que pone aquí. Coaching sistémico Hellinger. Lo ha explicado muy bien Juan Luis, pero lo quiero aclarar. Hay ya muchos coaching sistémicos, se habla mucho de la sistémica y yo no sé si es mejor o peor. Lo único que os digo es que la única sistémica que yo conozco es la de Hellinger. Y esta es lo que os voy a explicar. Las demás pues serán, existirán y vendrán de otras corrientes y no entro en ello. Pero sí lo aclaro porque cada día más se oye esta palabra y sí sé que hay diferentes corrientes y en ello no voy a entrar. La comparativa no la he hecho todavía, ¿vale? La he aplicado al coaching de equipos y esto sí lo pongo porque fue una cosa que descubrí por obligación. Y digo por obligación, yo me dedicaba al coaching individual y de repente en una empresa me dijeron, oye, ¿por qué no haces spa de equipo? Y los que sepáis de constelaciones, que no lo sé, se puede hacer un trabajo en equipo, ¿vale? Y también puedo hacer un coaching sistémico al equipo, pero solo a una persona. Pero en aquellos momentos me dijeron que no, ¿por qué no lo hacía todo el equipo? Bueno, en aquellos momentos le dije que no sabía, pero como la mente humana es, digamos, algo ambiciosa, empecé a darle vueltas y a decir cómo podría aplicarlo. Bueno, pues en un principio lo apliqué a un pequeño equipo, luego fui ampliando y en estos momentos ya lo aplico a cualquier equipo que, digamos, que aparezca. Sí diré que tiene limitaciones, ¿vale? O sea, no te puedes traer un equipo de 40 personas, ¿vale? Pero sí lo puedes sectorizar, ¿vale? También es verdad que equipos más grandes de 10 o 12 personas, como yo digo, no son operativos. No hay nada peor que cuando llego a una empresa y le pregunto a un líder, ¿cuánta gente tienes a tu cargo? Y me dice 33. Y digo, ¿cómo lo logras hacer? Me dice, ¿por qué? Digo, pues no tienes tiempo en el día para dirigir a 33. Esto es una de las grandes errores en las organizaciones, cuando la estructura organizacional no está, digamos, equiparada o digamos, compensada, ¿vale? Por eso es muy difícil, que yo sepa, que te puedas encontrarte un equipo directo que tenga más de 10, 12 personas, porque no es operativo. Esto ya por experiencia os lo diría. Así que cuando tengáis una empresa y os diga que alguien tiene un equipo de más de 15 personas, y le empieza a reorganizar, porque así no te va a ser operativo, ¿vale? Bueno, los programas los tengo acreditados en ICF como CCE, en AECOP como formación y en la Hellinger Ciencia para aquellos que estéis dentro de las constelaciones, que no sé los que sepáis de esto, pero ahora lo intentaré explicar. Bien. ¿Habéis oído hablar algunos o todos de constelaciones? No. Os la voy a resumir. Ninguna. Ahora os voy a contar cómo ha surgido todo, pero en verdad es lo mismo con diferentes palabras. Entonces, primero nacen las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Y Bert Hellinger, muy rápidamente, es una persona que un día descubre por causalidad la metodología. Y todo lo que esta tarde explique y todo lo que se hable sobre la sistémica de Hellinger, que sepáis que es una práctica empírica completamente. Él no descubrió una teoría y luego fue a ver cómo la demuestro. Él descubrió una práctica que le empezó a dar una información y de ahí sacó unas conclusiones, ¿vale? Y la descubrió por causalidad, no la voy a explicar hoy,
porque un día haciendo una prueba se dio cuenta de una cosa, empezó a ver que eso funcionaba y bueno, empezó a trabajar. Y él se metió solo con las familias, es lo que más le ha gustado, donde ha desarrollado todo su campo, ¿vale? Pero su máximo, digamos, la persona que más le siguió en los primeros tiempos, Gunther Weber, que es el director de un gran hospital psiquiátrico en Alemania, le dijo un día, oye, ¿esto no lo podemos exportar a otros sistemas? Y Hellinger dijo, pues no lo sé. Y le pidió permiso para ver si él lo podía hacer en las organizaciones. Y le dijeron que sí, y entonces probó y se dio cuenta que lo mismo que se podía aplicar a las familias, se podía aplicar a otros sistemas, ¿vale? Y es lo que empezaron a llamar las constelaciones organizacionales. A partir de ahí derivó en muchas otras, y al final lo que hoy en día se llaman son constelaciones sistémicas, ¿vale? Para cualquier sistema. Pero todo lo que sea o añada la palabra constelaciones en un principio son temas que se hacen con personas, en grupos, ¿vale? Los que hayáis ido ya lo sabéis, ¿sí? Y esto, vale, funciona muy bien, es muy bonito, pero yo no os lo recomiendo que lo intentéis llevar a una empresa. La primera vez que yo fui a una empresa y dije que hacía constelaciones, me dijeron, aquí chamanismo no. Y me echaron. Muy fino eso, sí. Entonces, como vimos que esa palabra no podría entrar, lo cambiamos por la palabra configuraciones. ¿Vale? Porque bueno, hacer configuraciones sistémicas, vale, cuadrado un poco más. Pero claro, no sé los que hayáis visto constelaciones, pero lo que vais a entender, cuando logré vender esto en una empresa, levanté a un grupo de ejecutivos y les puse a hacer constelaciones, unos moviéndose con otros, solo veía a aquel director general haciéndome. Y le digo, ¿qué pasa? Dice, ¿tú qué tienes? ¿Hilos para mover a la gente? Dije, no, se mueven solos. Entonces aquello me di cuenta que tampoco era posible, ¿vale? Lo que pasa es que paralelamente, digamos, al tema de con personas, también había toda la gente que se dedica al mundo de la ayuda practicando las constelaciones familiares en sesiones individuales. Los que hayáis visto son estos que utilizan los clics de Famóvil, ¿vale? Y entonces, ¿vale? Hacen sesiones individuales, una constelación, pero en individual. Y entonces fue cuando se encendió una bombillita y dije, bueno, vamos a ver, yo sé lo que es el coaching y sé lo que son las constelaciones, y qué pasa si yo hago coaching sistémico, que son constelaciones en vez de con figuritas, porque lo de los clics de Famóvil quedaba muy mal, y entonces fueron estas figuras que me hice, que luego os las enseñaré, ahora voy a sacar una foto, ¿vale? Y dije, en el fondo es lo mismo. Entonces vamos a darle este nombre que seguro que entra mejor. Y efectivamente, fue la punta de lanza que a través del coaching sistémico todo el mundo hace constelaciones y está encantado. Ahora, si le dices que haga constelaciones, ya te dice que no tanto, ¿vale? Entonces, cuando se llevó en el ámbito, digamos, familiar, se llamaban constelaciones familiares en sesiones individuales, y cuando se llevó al mundo organizacional, se llamó coaching sistémico en un principio individual, y luego lo que yo desarrollé es, y también para equipos. ¿Os ha quedado claro el mapa? A partir de ahora es lo mismo lo que os cuenten de una manera, nada más que se aplica. Siempre y cuando sea coaching sistémico Hellinger, porque puede haber otro coaching sistémico que no tenga que ver, y yo lo respeto, ¿vale? Bueno, pues aclarado esto, vamos a empezar en la base de lo que es la sistémica de Hellinger. La base de Hellinger se placa que un sistema o un equipo es un conjunto de elementos, y hasta aquí no os estoy descubriendo nada, relacionados entre sí para un objetivo común. Y aquí sí paro. Hay que entender una cosa. Un sistema, un conjunto de elementos, dependiendo del objetivo, cambia el sistema, aunque sea el mismo número de elementos, las mismas personas. Como ejemplo muy rápido, si yo tengo una familia, en su casa son un sistema, y si además tienen un negocio, en el negocio son otro sistema, aunque trabajen los mismos, ¿vale? Y esto es muy importante, porque cuando empecemos a alinear un equipo, tenemos que saber respecto de qué objetivo, porque las mismas personas para un objetivo diferente cumplen una función diferente y ocupan una posición diferente, por eso el sistema ya no es el mismo, ¿vale? O sea que cuando empecéis a hacer un coaching de equipos, fijad primero el objetivo para el que está alineado o organizado ese equipo, porque si no casi seguro que os podéis desviar. Esto es una cosa que la sistémica enseguida lo enfoca. Es que como no lo tengamos ese objetivo, la gente, digamos, se recolocaría de miles de maneras, ¿vale? En segundo lugar, en que cada uno ocupa un lugar y cumple una función. Una gran diferencia que hay entre las constelaciones familiares y las organizacionales, o entre el coaching sistémico familiar y el coaching sistémico organizacional, es una muy básica.
Y es que las familias solo tienen un objetivo, y no voy a entrar en las pequeñas variables, y es preservar la especie, mientras que las organizaciones tienen infinitos objetivos. Vale, para preservar la especie, el padre y la madre cumplen una función, los hijos otra, y ahí se acaba. Pero en una organización, dependiendo del objetivo... Uy, se me ha olvidado decir una cosa para los que escribís. Yo toda la ponencia la paso, luego os la paso en un PDF. Lo digo, ya lo sé, bueno, este esfuercito tengo que hacerlo en un principio. Los que seáis de la escuela, se veis a la escuela, los que venís por deseo humano nos la pedís a nosotros, pero todos los podéis obtener, ¿vale? Perdón, lo siento, me da cuenta cuando os he visto. Vale, os decía que en una organización el objetivo puede cambiar. En función del objetivo habrá que realizar unas funciones. Y en función, digamos, de las características de cada persona, la persona ocupará una función u otra. Por eso, si cambiamos el objetivo, va a cambiar la función y por eso a lo mejor las personas cambian de sitio, ¿vale? Luego, esto es una de las cosas más importantes y lo voy a recalcar porque muchas veces el error está en no fijar primero el objetivo, ¿vale? La otra es que, ¿para qué se generan equipos? O mejor dicho, ¿para qué nos relacionamos? Y aquí creo que todos sois alumnos. No me cierres, que hace un calor. Ah, bueno. Bien, acabaré descamisado. ¿Para qué nos relacionamos? ¿O por qué nos relacionamos? Dependiendo si sois coach o no, hago el por qué o el para qué. Esto ya lo sabéis, ¿no? Venga. Y yo haré una cosa, las preguntas que haga esta tarde, la respuesta mía siempre es básica y simple, ¿eh? No intentéis entrar en una rocambolesca. Lleva premio el que la acierta. ¿Que para qué nos relacionamos? ¿O para qué formamos equipos? Yo que me quedaría menos todavía de todo lo que has dicho. ¿Tú te juntas con alguien para trabajar menos? Más básico, más básico. ¿Para qué me relaciono con alguien por la calle? Más o menos. Para conseguir lo que me falta. Solo nos relacionamos porque no somos seres completos. Porque me faltan cosas. Y me relaciono con quien me las va a proporcionar. Porque aquel que me va a dar lo mismo que tengo, le digo muchas gracias, pero contigo no. Finamente, ¿eh? Yo esto lo siempre lo doy cuenta así. Es importante saber esto, porque la cosa por la que nosotros nos relacionamos es por una necesidad. Luego, ¿por qué me relaciono? Porque voy a conseguir algo. ¿A cambio de qué? De algo. Es pura física. Como buen arquitecto, de la física sé un poco. Y esto lo entendí y fue lo que me abrió el chip. Si yo necesito algo y el otro necesita algo, es por lo que me relaciono con alguien. En el fondo lo que hacemos, y es muy básico, es intercambiar energía. Pero es tan básico que es que si no intercambiáramos energía, estaríamos muertos. Porque ¿qué es el ser humano? Un contenedor de energía. Ni más ni menos. Que cuando le sobra, la da y cuando le falta, la pide. Eso sí, en múltiples aspectos y versiones. Entre otras la que ha dicho Juan Luis, el amor. Pero es esto. Y si empezamos a entender las cosas básicas, vamos a entender muchas de las dinámicas. Porque veréis que la sistémica, cuando empieza a gestionar o a ver un equipo, lo único que ve es cómo está el intercambio. Es la madre del problema. Si yo ahora os pregunto a todos vosotros, ¿qué tal estáis con vuestros amigos o con las personas que os relacionáis? Básicamente me vais a decir, con los que el intercambio os sentís bien, estáis bien. Y con los que os sentís o en deuda o que os deben, estáis mal. Más mal, menos mal, muy mal, me da igual, diferentes niveles. Pero es esto. Hellinger es lo que descubrió. Y es lo que, entre comillas, está revolucionando el mundo, digamos, del intercambio o de las relaciones humanas,
Porque ahí el eslogan nuestro, que lo único que hace la sistémica es mejorar la relación. No hace nada más, ni menos. Muchas de las cosas que yo voy a contar esta tarde y que cuento en los cursos, muchas veces me dicen, bueno, pero eso no se cumple en los sistemas. Digo, estoy de acuerdo. Si el tema es el precio que pagan por ello, el sobreesfuerzo que pagan. Porque Hellinger lo único que descubrió es que hay unas leyes que ayudan a que el intercambio sea más fluido, más cómodo, más eficaz. Pero que si no se hace, no pasa nada, el sistema no se desintegra. Lo que pasa es que el sistema se hace tedioso, pero el sistema funciona, Entonces, lo que pasa hoy en día en los sistemas organizacionales es que son muy lentos, son maquinarias muy de engranaje pesado. ¿Por qué? Porque el intercambio se hace a veces muy complicado. Cuando es tan sencillo a veces de decir, ¿tú qué necesitas? Esto, yo te lo puedo dar. A cambio, ¿me das esto? Sí, vale. No, vamos a otra cosa. Pero no, somos muy rocambolescos. Entonces, la verdadera razón es porque necesitamos intercambiar energía. Intercambiar en cuestión de dar la que nos sobra y recibir la que nos falta. ¿Y estáis de acuerdo que solo hace el ser humano todo el rato? No hay duda, ¿vale? Es tan sencillo como ver cómo actuamos biológicamente. Cuando estamos cansados, ¿qué hacemos? Nos vamos a la cama, porque necesitamos reponer. Y cuando llevas ya mucho tiempo en la cama, aquellos que pueden dormir mucho, ¿me entiendes? Llega un momento que te levantas. No podrías estar todo el día en la cama con los ojos cerrados. Llega un momento que tienes una cantidad de energía que necesitas ponerte en marcha. Bueno, pues lo mismo hacemos por la calle. Si voy en un sobrante de energía, pues voy dando y soy muy simpático y hago lo que sea. Y si voy en un defecto, pues voy pidiendo. De cualquier manera, eso ya lo haré, ¿vale? Pero esto es importante, porque la base de la interrelación es esto. Me da igual que sea un sistema de 2 personas que 2 sistemas de 5.000 personas cada uno. A la larga están intercambiando, ¿vale? Este intercambio debe estar equilibrado, porque es también pura ley física. Pero qué curioso, y aquí, entre comillas, la esquizofrenia del ser humano. El ser humano necesita ir hacia el equilibrio para mantenerse en el tiempo. Pero para que encima esto siga evolucionando, necesita desequilibrarse. Entonces estamos en un continuo equilibrar, desequilibrar, equilibrar, desequilibrar. El problema radica cuando el desequilibrio es muy grande porque la tensión es muy grande. Pero si no estuviéramos en equilibrio real solo estaremos muertos. Porque si yo ahora estoy aquí y me paro y me relajo, eso que dicen, y bueno, relájate, te puedes relajar y quedarte lo más relajado posible, ¿creéis que llegaría a un equilibrio? ¿Por qué? Porque para estar equilibrado así, tengo que tener parte de mi cuerpo en tensión y parte en relajación. Es así, es puro movimiento, ¿vale? Y esto yo no estoy inventando nada, simplemente estoy contando cosas que a lo mejor son obvias y que no nos paramos a dar cuenta. Pero si estos conceptos los tenemos integrados, y en sí, digamos, la filosofía de Hellinger es casi una especie de filosofía de vida, de cómo ver, digamos, la vida y el intercambio, empiezas a darte cuenta que vamos a reducir a cosas básicas las historias. Porque eso nos va a facilitar mucho el desgaste de energía, ¿vale? Por supuesto que me podéis hacer preguntas cuando queráis. Vale, y para contribuir a este equilibrio, cada elemento soporta una tensión. ¿Bien hasta aquí? Bueno, os voy a dar ahora las 5 principales características de la visión sistémica, y que es una manera, es como si nos colocáramos unas gafas de cómo mirar las relaciones. Y eso ayuda mucho cuando estamos, sobre todo en el coaching, por cómo tenemos o cómo miramos al coachee que tenemos enfrente o al equipo. La primera es que la persona no es un elemento aislado, sino que forma parte siempre de un sistema. ¿Estáis de acuerdo? ¿Me podríais poner algún caso en el que la persona esté en una situación en que no forme parte de un sistema? Suelo hacer esta pregunta. Jamás nadie me ha contestado lo contrario, pero digo, a lo mejor en algún auditorio la encuentro. Ni aunque estés en lo alto de una montaña, tú solo estarás fuera de los sistemas. Porque siempre estarás como mínimo relacionándote con el ecosistema en el que estés. Y sobre todo, con el sistema más importante que tenemos, que es ¿cuál? Uno mismo. El cuerpo humano es un sistema complejo y perfecto, ¿vale? Y que dependiendo de cómo estemos, así estará nuestra interrelación.
Y ese es uno de los más importantes que hay que fijarnos, que no muchas veces nos fijamos en él. Segunda, y para mí si me tuviera que quedar de las 5, con una me quedaría con esta, y es: la persona pierde protagonismo en favor del sistema. Cuando estamos trabajando sistémicamente y alguien viene y plantea un problema, buscamos la mejor solución para él, siempre y cuando sea la mejor solución para el sistema. Si la solución que se encuentra no es buena para el resto de los miembros del sistema, seguimos buscando otra. Porque si encontramos la mejor solución para él, pero no para el sistema, es una solución a corto plazo. Dicho de una manera, es pan para hoy y hambre para mañana. Pero si encontramos una solución que, no siendo la óptima para el coachee, es mejor para el resto de los miembros, ¿vale?, incluido también él, es una solución a más largo plazo. Eso es mirar de una manera sistémica. Busquemos la solución que es buena para todos. Por supuesto que todos tendrán que ceder algo, pero estaremos trabajando en la sesión hasta que la encontremos. La tercera: cada modificación o acción de un miembro repercute en todo el sistema. Y os he hecho aquí un ejemplo sencillo, pero esto también hay que darse cuenta. Y aquí empezamos a entender muchas de las cosas que a veces son incomprensibles. Y eso de por qué algo que está sucediendo en un departamento no se encuentra la solución. Y es que a veces el problema viene de otro departamento, que por inercia está salpicando a este. Entonces a veces, cuando en el sistema no se encuentra el problema, tenemos que ver con qué sistema se interrelaciona, porque a lo mejor de ahí viene el asunto. La cuarta, y es que la persona no solo pertenece a un sistema, sino que pertenece a muchos sistemas. ¿Cuántos sistemas creéis que pertenece cualquier persona? Un número. Aquí dice uno, al menos 8 o 10, otros cientos. Y diría que hasta miles. ¿Vale? Lo que pasa es que no estamos conscientes de ellos. Pero ¿para qué pongo esto? Porque lo que pasa es que a veces una decisión tomada hacia un sistema no la puedo ejecutar porque mi relación con otro sistema me la está mermando. Y os voy a poner un ejemplo cotidiano. ¿Cuántas veces una decisión laboral está filtrada por una decisión familiar y a la contra? Entonces hay que entender que a veces cuando un equipo llega a un acuerdo y que mañana vamos a hacer todos esto y todos decimos sí, a la mañana siguiente alguien llega y no ejecuta lo pactado el día anterior. Y todos no lo entienden. Pues cuando miras sistémicamente, lo único que tienes que ver es qué le ha cambiado a él en su intercambio con otros sistemas, que él ahora no puede intercambiar con nosotros lo que ya había pactado. Y si habéis entendido esto del intercambio y que cambia en cada momento, no os quiero contar que todos los pactos se tienen que estar repactando constantemente. Cuando se entiende esto, a lo mejor es más fácil llevar las relaciones. No hay eso que todo el ser humano se levanta por la mañana, o mejor dicho, se acuesta por la noche diciendo: a ver si mañana, cuando me levante, está todo tranquilito. ¿Cuántas veces lo habéis pensado? Y te levantas por la mañana y algo está mal. Yo también lo pensaba, hasta que un día a través de Hellinger entendí lo que era la vida. Y dijo Hellinger: la vida se pasa todo el día haciendo que reequilibres los sistemas en los que estás y están desequilibrados. Porque si esto no sucediera, la vida no existiría. Esto es la corriente de la vida. Entonces, es mucha mejor filosofía levantarte diciendo: como estoy cargadito de energía, voy a ver hoy lo que me dice la vida que tengo que ir a reequilibrar. Entonces, si el sistema A está bien, eso le dejo. Si el sistema B está bien, eso le dejo. Pero si el sistema C no está bien, pues ahí voy a poner un poquito de energía. Entonces, cuando esto te lo tomas así, la vida es hasta divertida. Cuando te lo tomas pensando que a ver cuando te levantas están todos los sistemas equilibrados, más o menos estás enfadado casi todos los días. ¿Vale? Os lo cuento porque son cosas básicas, pero hasta que no las encajas, gastas mucha energía. ¿En qué? En eso. En intentar cosas que no son posibles, dado en el mundo en el que vivimos y quiénes somos. Bueno, y por último, descubrió unas leyes sistémicas que ayudan a los sistemas a crecer y a evolucionar. ¿Vale? Son las famosas leyes sistémicas, que también se llaman leyes sistémicas, y que en su principio él las denominó los órdenes del amor.
porque explicó una cosa muy bonita y que en las empresas lo cuento de otra manera, pero como vosotros sois coach lo vais a entender más desde la base. Él dijo que entre dos personas o entre cualquier persona lo único que se intercambia es amor. Entendiendo por amor, para que no empecemos a entender, como el intercambio de energía que se necesita pura y sin ganas de hacer daño, ¿vale? Lo que pasa es que descubrió que dependiendo de cuándo, de cuánto y de cómo hagamos este intercambio de energía, esto puede ser beneficioso o no. Y entonces por eso dijo que el intercambio de energía o el intercambio de amor se tenía que dar con orden. Y por eso le llamó los órdenes del amor. Y descubrió, que a mí es una de las cosas que más me chirrió la primera vez que lo oí, y que dije, este se le ha ido la pinza. Y es que dijo que las relaciones humanas se reducen a 3 cosas. Y que el resto solo son variantes. Y yo dije, bueno, con lo complicado que son las relaciones humanas, como para que me diga que 3 cositas. Y es verdad. Todo se reduce al intercambio que debe estar equilibrado, al orden que debe ocupar cada uno en el sistema y a saber quién pertenece al sistema y quién no. Una vez descubres esas 3 cosas, los problemas se solucionan. ¿Vale? Entonces hizo un símil muy bonito para entender esto del intercambio, y es que ¿el agua es buena o es mala? Bueno, casi todo el mundo diría, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo anego un campo? ¿O qué pasa si yo riego una planta en agosto a las 4 de la tarde? Esto es lo mismo que pasa él, como dice, con el amor o con el intercambio de energía. Yo, como quiero mucho a una persona, voy y te abrazo miles de veces. ¿Y tú qué dices? Déjame en paz. Y dices, hombre, pero si le ha ido a dar abrazos. Y dices, ya, pero es que me estás agobiando. Pues esto pasa igual en las empresas. ¿Cómo se hace el amor? Es esto de, oye, que ya te he solucionado y que te van a dar las vacaciones cuando tú quieres. Y dices tú, ¿y tú por qué me negocias a mí esto? Hombre, porque te hago un favor. Este es el intercambio del que habla Hellinger. Cuando uno hace un intercambio que el otro no ha pedido, empezamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque primero genera un desequilibrio. Es aquello de ahora me debes una. Y el otro dirá, ¿y yo por qué te debo si tú me la has regalado? Porque yo no te la he pedido. Pero yo me quedo con la sensación de que encima que le he regalado algo, me dará algo. Y eso son las tiranteces en las empresas. Ni más ni menos. Eso sí, las traducimos en no me ha dado el informe, no me ha hecho lo que yo quería, este se escaquea siempre, el otro no ha conseguido el objetivo, etcétera, etcétera. La base es, entre lo que le pido y lo que me da, no está en equilibrio. Y voy a recalcar mucho esto porque os van a solucionar muchas de las sesiones de coaching. Herramientas de la sistémica. Solo trabaja con 2 herramientas, las leyes que descubrió y la práctica. Ahora os voy a contar la parte de las leyes y luego os haré la práctica, ¿vale? Y descubre 3 cosas muy básicas, pero cuando entramos en el mundo organizacional nos damos cuenta que, por lo que os he contado antes, hay 3 leyes un poco más complicadas que también necesitan estar en cuenta. Y aquí bajamos. He dicho que la gente necesita intercambiar, ¿vale? Y que este intercambio debe estar equilibrado. ¿Y cómo se equilibra el intercambio? Si yo te doy 2, ¿cuánto me tienes que dar? ¿Qué habéis picado? Esto lo sabía yo. Si yo te doy 2 porque tú quieres, tú me tienes que dar a mí lo que yo necesite a cambio. Y lo que pasa es que tenemos que ver si este pacto nos interesa a ambos. Claro, hablado en números es muy sencillo, pero es, si yo te doy 3 abrazos, ¿qué quiero de ti? Depende. Atención, que me hagan más caso, simplemente que me dejes en paz y irme con los amigos a ver el fútbol. El intercambio no es cuantitativo, es cualitativo. Y la cualidad depende de cada persona. Por eso, cada contrato es único. ¿Qué hacemos cuando vamos a pactar con alguien algo? Pactarlo antes. Si no, habría un contrato base para todos. No. Yo quiero esto, pero además con este matiz. Y el otro te dice, vale, pero a cambio yo te pido esto otro. ¿Por qué? Porque depende de mi carencia, que es única, ¿vale? Aunque hay algunas comunes. Y también depende de tu necesidad, que también es única. ¿Vale? Solo cuando llegamos a un pacto que a los 2 nos conviene, es cuando esto está bien. Para este equilibrio, además, hay 2 leyes que ayudan a ello. Que no me voy a enrollar ahora, porque si no, nos tardamos toda la tarde. El segundo
principio y muy básico es que cada uno en un sistema, digamos, ocupa o tiene que ocupar un lugar. ¿Por qué? Estará claro por física que dos personas no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio, porque físicamente no puedo. Si yo estoy aquí, uno se pone aquí, otro allá. ¿Qué es lo que descubrió Hellinger? Que depende de cómo nos coloquemos, la energía fluye mejor o fluye peor. Y diréis, ¿y esto cómo lo mide? Pues esto lo mide una cosa muy sencilla que tiene el cuerpo humano, que se llama el sistema límbico, o el sistema de emociones. Y os voy a hacer otra pregunta de estas sencillas. ¿Cuántas emociones tenemos según el sistema límbico? 6. Ha dicho 6 por decir. ¿Quién da otro número? Tantas como situaciones. Yo os he dicho que hago preguntas muy básicas, ¿eh? Bien, ¿quién ha sido esa? ¿Cuáles son? Bien, más o menos así. Digamos más básico. Las que te gustan y las que no te gustan. El sistema límbico es un sistema instintivo. Igual que el cerebro reptil. Digamos, nosotros comemos porque tenemos hambre o, digamos, tengo frío y me pongo una manta. Si solo tuviéramos, no voy a entrar en los temas de los cerebros, los dos cerebros instintivos, nos moveríamos por puro instinto. Ahora sí, ahora no, esto me gusta, no me gusta. ¿Qué hacen los niños cuando nacen o con los poquitos meses? ¿Cómo se relacionan? Le das algo y hace... o... no entiende de más. Nosotros igual. Excepto cuando entra el cerebro humano, el neocortes, y entonces te empieza a decir, aunque no te gusta, tienes que poner cara de satisfacción. Y qué rico está. ¿Vale? Pero esto no nos ayuda a relacionarnos equilibradamente. Esto es importante. Entonces, en el orden pasa igual. Y os voy a poner un ejemplo sencillo porque si no os aburrís. Os voy a pedir que os levantéis todos y os pongáis de 2 en 2 con el compañero que tenéis al lado. A ver, ya. Por favor, que ya habréis sabido si sí o si no. Os voy a dar un dato de esta relación que teníais ahora. Los que estéis de acuerdo que si a uno le gustaba estar a la derecha y a otro a la izquierda, os podríais mantener en el tiempo. Los que no, saldríais tarifando en 5 minutos. Hoy, aquí y en este momento. ¿Vale? A ver, si yo prefiero estar a la derecha y con quien estaba prefería estar a la izquierda, fenomenal, porque cada uno ocupa el lugar que quiere. Ahora, si yo quiero estar a la derecha y la otra persona también, habría rifirrafe. De muchas maneras, hay discusioncitas, hay tiranteces. Digamos, si los dos luchamos por el mismo lugar, hay más tensión, hay más gasto de energía y solo depende de la función tiempo, digamos, que esto pueda llegar más alto o menos. O que por cualquier causa, a cualquiera de nosotros dos nos cambie las ganas de estar a un lado a otro. ¿Entendéis? Pero lo que es verdad es que como no todos estamos igual de a gusto en cualquier sitio, la lucha por el lugar nos hace gastar una energía. Entonces, imaginaros esto en una reunión de equipos. Si el equipo está sentado todo en los sitios donde a cada uno le gusta, ¿vale? El gasto de energía de cada uno es el menor posible. Porque si yo tengo que estar aquí en un sitio que estoy a gusto, estoy mucho más relajado que si estoy aquí y estoy en un poco más de tensión. Claro, si esto se alarga durante 2 horas, estar aguantando un sitio que no me gusta, ¿qué pasa en esa reunión? Que es fácil que a la primera que digan algo que no me gusta, yo salte y reaccione. Entonces Hellinger lo que descubrió es que si encontramos el mejor sitio para cada uno, la relación mejorará. Es una cosa que es obvia, pero que a lo mejor no nos paramos a dar cuenta. ¿Vale? Dependiendo de tu rol y de tu función, el sitio mejor debe ser uno u otro. Porque ahora te añado una cosa. El ser humano normalmente da por la derecha y recoge por la derecha y da por la izquierda. Y sé que algunos me lo van a cambiar, pero deberíamos de ver dependiendo de para qué. En la sistémica por la derecha, digamos por la izquierda protejo y por la derecha
digamos, me blando o me combato con los demás, ¿vale? En este sentido. Entonces, si yo tengo que ser jerárquicamente mayor de posición, me debo colocar a la derecha. Ahora, cuando alguien no, tiene que estar en esa posición y no lo está, es porque no coge su rol. No protege, digamos, al equipo, o no lidera al equipo, o no gestiona al equipo. Y eso, la sistémica con las figuras, se detecta muy rápido. Otra cosa es luego cómo se lo decimos, o cómo se lo hacemos ver. ¿Vale? Pero la sistémica lo que te da es pautas de comportamiento muy básicas. Y ver si el consciente y lo que él cuenta y lo que subyace van en línea. Porque ¿sabéis por qué los seres humanos tenemos problemas? Porque lo que razonamos y lo que sentimos no están en armonía. Porque cuando están en armonía no hay problema. El problema radica cuando lo que razono y con lo relaciona lo que veo y lo que subyace no está en la misma línea. Y eso es lo que el coaching sistémico, las constelaciones muestran. En el fondo lo que Bert Hellinger descubrió es que el ser humano tiene un comportamiento, llamémosle instintivo, que a veces no va en línea con el racional. Y claro, racionalmente te cuento el problema, ¿vale? Pero no cuento la solución. Y es porque instintivamente estoy moviéndome en dirección contraria hacia la solución, y claro, es una especie de esquizofrenia. Pero vamos, no creo que descubra nada de que el ser humano es esquizofrénico, en diferentes niveles. Claro, hay patologías y lo normalito, lo que somos todos nosotros. Pero es así, es un mundo dual, es esquizofrénico en el sentido que es bipolar, polarizado. Entonces, cuando esta polarización es excesiva, es cuando tengo un problema. Porque es como si yo quiero ir para allá y algo me está tirando para atrás. Entonces, a ver cómo me organizo. Hasta que haga, y esto es muy del coaching, que algo que me frena, ¿vale?, lo coloque de empuje. Esto es fenomenal. O, si lo que me está tirando es para allá, cambio el objetivo a ese lado y todos vamos estupendos. Estas son las creencias limitantes y todo esto de lo que hablamos. En el fondo es ver que los obstáculos los puedo convertir en recursos o los recursos en obstáculos. Depende de lo que me convenga. Porque en sí, lo uno y lo otro es la misma energía, nada más que mirándola por un lado o por el otro. Dicho, son dos caras de la misma moneda. ¿Me seguís? Bien, está fenomenal. Entonces, así como en las familias solo se ordena por prevalencia, es por orden de llegada al sistema, ¿vale? Porque solo tiene un fin. En las organizaciones hay que ordenar por jerarquía, entendiendo la jerarquía, y esto tiene carrete, como la responsabilidad para la subsistencia del sistema. La persona que tiene más responsabilidad para que el sistema, digamos, avance, es el que colocamos arriba. Y así, poco a poco va cayendo, ¿vale? Y aquí no podemos ordenar por quien sea el más antiguo en la empresa, porque para colocar en la función de máxima responsabilidad tiene que tener unas características. Porque para conseguir ese objetivo se necesita realizar una serie de tareas y no todo el mundo está igual de preparado, ¿vale? Y en esto es en lo que hay que descubrir cuál es ese orden que ayuda a que el sistema vaya más fluido o no. ¿Bien? Y la última, que es esta, es que ¿quién pertenece a un sistema? Todos aquellos que estén dentro de un sistema tienen derecho a pertenecer a él, hagan lo que hagan. Y la mejor manera de explicar esto es que nadie en un sistema tiene derecho a excluir a nadie, haya hecho lo que haya hecho. No significa que el que haya hecho algo malo para el sistema adquiere una responsabilidad y tenga que pagar, llamémosle, un precio. Pero no por ello le excluyo, ¿vale? ¿Por qué? Cada vez que se excluye a alguien de un miembro de un sistema, imaginaros que en este que habíamos formado aquí, decidimos que a este le hacemos un cortocircuito, ¿qué pasa con la energía que estamos intercambiando con él? Que entra en choque. Y eso lo que genera es una perturbación en el sistema, que a veces es gigante. Cuando se despide a alguien en una empresa sin razón, o se le recoloca en un sitio que no hay, eso genera una perturbación en el sistema muy grande, ¿vale? Entonces, en un sistema, ¿vale?, en el único sistema que pertenecemos de toda la vida, es en el sistema familiar, y en el familiar de origen, o sea, en el de nuestros padres, ¿vale? En cualquier otro sistema en la vida es temporal, porque no nacemos en él, ¿vale? Pero eso sí, una vez perteneces a un sistema,
ya perteneces para todo el resto de tu vida. Porque perteneces de dos maneras. O activamente, mientras estás en el sistema interactuando, o históricamente, cuando pasas a una posición externa, ¿vale? Pero eso es necesario, porque ese sistema es como es, gracias a que esa persona estuvo en el sistema un tiempo y desarrolló una función. Aunque sea a veces, y lo cuento porque a veces dicen, bueno, aunque sea una persona que en teoría ha hecho un daño al sistema. Porque ¿sabéis lo que hacen las personas que hacen un daño al sistema? ¿Por qué se les tiene que valorar? Más o menos. Bien. Eso es. Porque el sistema aprende dónde está el punto débil. O uno de sus puntos débiles. Y eso en sí es un favor para el sistema, porque a partir de ese momento el sistema se refuerza. ¿Vale? Por eso es por lo que hay que, en teoría, agradecer. Que en teoría dirá, ¿pero cómo lo vamos a agradecer si nos ha hecho un agujero en el casco del barco? Ya, pero justo por eso nos hemos dado cuenta donde tenemos un punto débil. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, también descubrió Hellinger que no se puede excluir a nadie de un sistema. Hay que aprender a ver dónde le recolocamos para que en vez de ser, llamémosle un obstáculo o una carga, sea una ayuda. Porque solo la gente es un obstáculo dependiendo de la posición. Pero toda persona, como tiene una energía, si la colocamos de tal manera que ayude o sume, esto es beneficioso para el sistema. Ahora, eso sí, a veces requiere de una recolocación. ¿Bien hasta aquí? Pues nada. Y lo otro, la otra herramienta, digamos, esto es pasar las leyes por encima, ¿vale? Todo esto es lo que en los cursos las ampliamos, las estudiamos y las probáis dentro de vosotros para que veáis que esto es así. Lo que ahora mismo estoy hablando lleva más de 25 años demostrado, ¿vale? Hellinger descubrió esto en los años 80 y lleva 25 años y hoy en día lo ha elevado a categoría de ciencia, ya se lo han admitido en la Jean Monnet, de hecho se llama la Hellinger ciencia. Porque claro, al principio dijeron que estaba loco, luego cada uno se había ido, y hasta que han visto que una y otra vez sucede lo que él va viendo, y ya no han tenido más remedio que decir, pues esto es así. De estas cosas tenemos muchas en la vida, pero a veces las damos por obvias cuando ya las has tomado por inercia. Pero ¿qué pasa si yo abro los dedos de este bicho? Se cae. ¿Por qué se cae? Por la gravedad. ¿Y por qué existe la gravedad? Porque existe. Todavía nadie ha descubierto. Sí, anda. Bueno, pues esto pasa igual con lo de Hellinger. ¿Por qué esto? Pues porque una y otra vez en la práctica se ve que sucede. O sea que una de las cosas que más me apasiona de esto que enseño no es esta parte, que es la teórica, que bueno, porque podríamos discutir y alguien decir, bueno, esto que dices tú ya lo veríamos. A mí lo que más me gusta es que sentamos en discusión y digo, vamos a hacer una práctica y veremos lo que sale. Y cuando a la vez gente ve lo que sale dice, pues es verdad, digo, pues es la verdad. O sea, que no entro en discusión, esto es lo que más me apasiona de esto, que es que no quiero tener razón, que yo hago una práctica y lo que salga ahí lo vemos. Y si sale la cosa contraria, digo, pues tenéis razón, oye, pues mira, me acabo de dar cuenta de una cosa. ¿Vale? Lo que pasa es que sí es verdad que normalmente sale esto que cuento. Bueno, y entonces están las configuraciones sistémicas, que se llaman de dos maneras, ya lo he explicado, configuraciones o constelaciones sistémicas cuando se hacen con personas, o coaching sistémico cuando se hacen con avatares. ¿Qué avatares sirven para hacer el coaching sistémico? Cualquiera. Yo utilizo estos porque utilizo estos. Pero podemos utilizar POSIT, chapas, productos, Coca-Cola, servilletas en un bar. ¿Vale? En sí, exacto, monedas. Da lo mismo, ¿vale? Utilizo estas porque me encantaron, pero no tienen nada de particular. No voy a entrar aquí en qué ayudan o qué no ayudan, luego lo veréis en la práctica, pero es muy potente, digamos, el ver una imagen. Y en esto os voy a explicar qué es el coaching más la sistémica. Os lo voy a resumir. Es el arte de unir preguntas potentes, sistémicas en este caso, ¿vale? Más la fuerza de las imágenes. Y esto es una cosa que es importante o lo que diferencia respecto a los coaching tradicionales. Al estar apoyados en una configuración, la persona está recibiendo una doble información. Una, llamémosle la racional o la verbal, y otra la de imagen. La de imagen entra mucho más en los cerebros instintivos. Y esto lo que hace es que el cambio celular en el ser humano se dé mucho más rápido. Porque tú te tienes que llevar una idea, pero la tienes también que configurar.
¿vale? Si encima ya te la llevas configurada, la velocidad de integración es más rápida. Esto está demostrado científicamente, no he descubierto nada, ¿vale? Y esto es lo que es. ¿Cómo es el resumen de una sesión de coaching sistémico? Esta es la situación actual, la que configure cualquiera. Y entonces le preguntamos, ¿ahora qué puedes hacer tú para mejorarla? Y este tú lo pongo en mayúsculas porque esto es lo que habrá que vigilar. Si realmente lo que quiere cambiar lo puede hacer él o no. Que es uno de los principios que se va a dar cuenta, que es que a lo mejor lo que quiero no puedo hacer nada, ¿vale? Entonces, en función de lo que él puede cambiar, pues llegamos a esta solución intermedia. Y le preguntamos ahora otra vez, ¿y ahora qué puedes hacer tú para mejorarla? Y llegamos a otra solución. Y así seguimos una y otra vez hasta que llegamos a una solución en la que le preguntaríamos, ¿esto es lo que buscabas? Y hasta aquí, digamos, podría ser el coaching igual, de tradicional. Pero nosotros le haremos siempre esta última pregunta. ¿Están todos bien? Claro que es subjetivo, su opinión, pero por lo menos desde su plano, todos se encuentran en un buen lugar. Si es así, entonces sí hemos acabado. Y si no, seguiríamos preguntando hasta acabar, ¿vale? Y aquí es donde acabaría una sesión de coaching sistémico. Claro, esto a veces no son 4 pasos, son bastante más. Pero sí es verdad que nunca dura una sesión más de 30 o 40 minutos, ¿vale? Normalmente es muy rápido el avance. Claro, esto es... Ahora os explicaré o ya te lo cuento. La historia cuando estás con un equipo es que en vez de estar solo con una persona, estás con todo el equipo. Y lo que pasa es que cada uno configura su versión inicial. Primer gran cambio en la información, porque cada uno se sorprende de cómo cada uno ve la historia. Luego empezamos a trabajar con cada uno, viéndolo los demás, cómo él desarrollaría la solución. Con lo cual los demás van viendo cómo éste ve las soluciones. Y yo en cuáles estoy de acuerdo y en cuáles no. Voy pasando así uno a uno con cada uno de los miembros, hasta que al final encontramos una que les sirve a todos. No, esa es la potencia. No les dejo interactuar, solo trabajan, digamos, radialmente. Cuando estoy con uno, los demás escuchan, pero no pueden hablar. Cuando llega su turno, sí pueden hablar. Porque lo que no hago es que entren en el careo. Si no entran en el careo, lo que hago es activar los sistemas límbicos. Y cuando entran los sistemas límbicos, empiezan a descubrir realmente qué quiero. Porque si yo te pregunto rápidamente, ¿ahora qué quieres? Pues diría, no lo sé. Pero si te dejo que empieces a indagar, si empiezas a ver y decir, ah, esto sí y esto no. Y eso te da una tranquilidad de peso. Al principio hay una reacción negativa por el esfuerzo que te va a producir, pero cuando ves realmente lo que quieres, te da una sensación de descarga. Y eso es lo que ayuda al coaching sistémico de equipos. ¿Contestada tu pregunta? Bueno, ahora vamos a ver, digamos, la práctica en el coaching de equipos. El objetivo que persigue el coaching sistémico es una cosa sencilla, y es que la propia persona o equipo sean los que tomen conciencia de sus barreras y sus límites. Son ellos los que van a trabajar, ¿vale? Se puede utilizar de 2 maneras, y esto me lo pregunta todo el mundo. Una, como metodología propia, o sea, puedes hacer un proceso de coaching a través del coaching sistémico siempre, ¿vale? Y otra como herramienta de apoyo. Me da igual en la parte de diagnóstico, en la parte de apoyo a otro proceso o en la parte de supervisión a otro proceso. Cuando tienes a un coach que está trabajando, me da igual con un equipo o con una persona y se ha atascado, ¿vale? Una sesión de coaching sistémico le puede ayudar a ver cómo desatascar su relación con el coachee para seguir adelante. ¿Vale? Eso es como lo que es el trabajo de supervisión desde el coaching sistémico. De apoyo, pues puede ser en cualquier proceso, en un momento dado puntual. Una de las cosas que ayuda mucho al coaching sistémico es cuando en un proceso de coaching llegas a un punto en el que te enrolas y no sabes seguir, ¿vale? Con la sesión de coaching sistémico, que la puedes meter de apoyo entre medias de vuestras sesiones de coaching tradicional, le puede ayudar al cliente a ver dónde estaría la forma de seguir en su, digamos, hacia la consecución de su objetivo, ¿vale? Y en otras simplemente es como diagnóstico de un asunto, que es de lo que nos hablaba antes Juan Luis, que fue la experiencia que él tuvo cuando hicimos un trabajo con la comisión de coaching de equipos, en el que vieron a ver cómo estaban y qué les podía ayudar, digamos, para progresar o para seguir de una manera más fluida. ¿Mm? Y ahí el reto o el proyecto forma parte del sistema, ¿no? Claro, fundamental.
estaba preguntando si en una sesión individual el reto o el proyecto del coachee forma parte del sistema como una pieza más, ¿no? Entiendo eso como el objetivo que tiene. Claro, te he dicho que lo primero que veo en la relación del sistema es respecto de qué objetivo. Para nosotros es primario. Si no me sé el objetivo, no tengo foco de dirección. Sí, él lo coloca, él saca algo para el objetivo. Sí, en esto adelanto una cosa. ¿Qué elementos se pueden representar por un avatar? Cualquiera. No solo las personas, el objetivo, la interrelación, una característica peculiar, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque con todo en la vida tenemos relación. Esto también es básico. Yo me relaciono con una casa, me relaciono con un coche, entendiendo relación en el que hay un intercambio de energía. Me siento mejor o me siento peor. Con esto ahora me gusta y con esto no me gusta. Me relaciono con la comida, me relaciono con la enfermedad, me relaciono con la tristeza. Y todo eso puede estar representado. ¿Vale? Vale. Bueno, ¿qué permite y aporta? Esto os lo he contado antes y lo vais a ver ahora en cuanto empecemos una práctica. Ver la diferencia entre lo que se supone y la realidad, consciente e inconsciente. ¿Cómo? Una persona llega y te dice que quiere conseguir un objetivo y que para ello tiene una persona que le ayuda y otra persona que le está obstaculizando. Y dices, bueno, pues vale, sencillo, pues saca una para ti, una para el que te obstaculiza, otra para el que esto y el objetivo. Y qué curioso, te coloca a él, el objetivo, ¿está bien? A la persona que dice que le ayuda lo coloca en el otro extremo de la mesa y a la persona que lo obstaculiza se lo coloca al lado como un amiguete. Y te quedas diciendo, vamos a ver, o yo no me he enterado de su demanda o tú tienes un lío grande. Esto lo descubre el coaching sistémico en cuanto configuras al principio. Ver si entre lo que ha contado y lo que ha configurado va en coherencia, vale, va en camino hacia la solución, o espera, que lo primero que se tiene que dar cuenta es que está, digamos, en dirección opuesta. Y esto le pasa mucho al ser humano. Y no es porque lo haga adrede, es porque es una parte inconsciente en la que no está viendo. Y por eso os decía antes, por eso tienen un problema, porque si lo estuviera viendo claro, no tendrían ese problema. ¿Vale? Bueno, autodiagnosticarse, porque son ellos los que lo ven, observar la fuerza del objetivo, o lo que llamamos el estado de alineado y la alineación. Pondríamos, tuve el objetivo y no sé qué, y a veces el objetivo está aquí y la otra persona está mirando para otro lado. Y dices, si ni le mira al objetivo, o sea, tiene un objetivo que no está en... Esto es muy importante porque también lo ve muy rápido, ¿vale? Luego, descubrir obstáculos, problemas, etcétera, identificar los recursos y ver las directrices o en las tomas de decisiones para ir hacia lo que quiere conseguir, ¿vale? Y esto lo va a ir viendo muy rápido, ahora lo veréis en la práctica, ¿vale? El valor añadido, ¿vale?, es que le permite a ellos verse como individuos y como parte del sistema al que pertenecen. Y que cada uno vea cómo él ve al equipo y cómo los demás le ven a él. Es muy bonito ver cuando trabajas con un equipo cómo cada uno configura la realidad en su momento. Y unos se colocan muy al lado unos de otros y otros dispersan. Y puedes decir que cuando has empezado a lo mejor la entrevista, todos más o menos veían el problema igual. Pero cuando lo configuran, cambia. Esa es para mí una de las potencias del coaching sistémico porque te da una realidad muy rápida. Y a veces es verdad que el coachee te está contando su realidad, con toda su verdad. Pero claro, por eso hay veces que nos enrolamos y decimos, bueno, no entiendo. Me está contando una cosa, vamos hacia acá y no descubre. Y es que a lo mejor lo que él está viendo y su realidad es totalmente diferente. Bueno, que aflore la información inconsciente que está actuando y beneficiarse de la potencia de una imagen que a veces, como sabemos, vale más que 1000 palabras. Y todo ello, que sean ellos mismos los que se autodiagnostiquen y busquen las mejores soluciones, evitando, como pongo ahí, a veces la interpretación de los coaches, que en el fondo son, o de los consultores, que son proyecciones personales. Bueno, ¿para qué tipo de equipos? Resumen, para cualquiera, porque si hemos empezado diciendo que es una relación entre personas o entre gente que necesita conseguir algo, pues me da igual, o sea, en sí es cualquier conjunto o tipo de personas unidas para conseguir un objetivo común. Nada más, o sea, para eso me vale cualquier equipo, o sea, no le doy muchas vueltas. Me da igual, desde los comités de dirección hasta dos que se juntan para organizar un viaje, que a lo mejor pueden tener el mayor conflicto del mundo. En ese sentido, igual. Eso sí, trabajemos con el equipo que interrelaciona, no con él y con el que se interrelaciona con el otro, etcétera. Sí puedo hacer un trabajo de interrelación de departamentos, pero entonces cojo un avatar por cada departamento.
No me cojo los 500 del departamento de la derecha y los 500 del departamento de la izquierda, ¿vale? Porque hay que entender, y no entra hoy porque si no te llevaríamos, que cada equipo a la sí genera una conciencia global. Entonces, cuando estoy trabajando con varios equipos, trabajo en sí con la conciencia de cada equipo, que es la que ve hacia dónde tira. Es como si estuviéramos trabajando con remeros, no trabajaría con cada uno de los remeros, sino trabajaría con cada una de las piraguas, porque en sí todos llevan una idea común, ¿vale? Otra cosa es lo que pase dentro del equipo. Podemos trabajar con un equipo en sí o con la interrelación entre equipos, entre organizaciones, entre departamentos, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿A qué personas les interesa? Muy sencillo. Cuanto más alta sea la jerarquía de la persona, mejor. ¿Por qué? Bueno, si me gusta me quedo y si no me voy. Pero claro, si esto lo realizan los comités de dirección o la gente que está arriba, entonces sí pueden generar cambios que sean muy potentes para el sistema. ¿Vale? Entonces, yo huyo mucho de cuando me dicen eso de, oye, por favor, ven y alíñame a estos de aquí que no se alinean con el equipo. Yo, si no trabajo con el jefe del equipo también, ¿para qué voy a alinear a estos tres? Si los de arriba no se van a alinear. Os lo digo porque es muy dado, en las empresas sobre todo grandes, que es donde más lío tenemos, cuando te llegan los de recursos humanos y te dicen que hay que arreglar a aquellos que es que están díscolos. Y dices tú, ya, ¿pero quién los dirige? Ah, no, esos no hay que tocarlos, han dicho que los arreglemos. No sé si os toca, pero vamos, yo voy a empresas y siempre evito, no les digo que no, pero digo, uy, espera, vale, a ver si la agenda me da. Oigan, ¿para qué me voy a meter en un charco que no es viable? Vale, pues en ese sentido, pues dueños, fundadores, personas que dirigen, responsables de diferentes áreas, a todos los trabajadores y, cómo no, a todos nosotros, digamos, que nos dedicamos en algún momento a ayudar a las empresas o a los equipos. ¿Vale? Y para mí, aquí acaba la parte de explicación teórica y ahora entra la parte de preguntas. Sí voy a contar una cosa antes. Para los que reciban luego esto, antes de pasar a la práctica, aquí irán todas las partes de los diferentes módulos que damos de coaching, ¿vale? Y las certificaciones que están ya y las que están en trámite. Y bueno, llegarían otras cosas y los libros, etcétera. Nada más por mi parte. Si queréis que entren las preguntas de fuera, o las de dentro, o las que queráis. Has comentado antes que el coaching, el concepto sistémico se puede aplicar a personas individuales y que esos iconos, esos ítems pueden representar casi cualquier cosa. En un coaching individual, ¿pueden esos elementos gráficos ser las emociones que identifica cada persona? Sí, lo he dicho antes, pero lo repito, sí, pueden ser las emociones, características de las personas, enfermedades, lo que sea, porque con cada una tenemos una interrelación. Yo me relaciono a lo mejor con la emoción de la alegría de una manera y con la emoción de la tristeza de otra, con la emoción del enfado de una y con la emoción de la rabia de otra. Y no todos nos relacionamos igual, ¿vale? Yo me puedo relacionar con la rabia de una manera y otro con la rabia de otra manera, ¿vale? Por eso siempre hay que ver que cada uno y en cada momento cómo está esa interrelación. Hola, buenas tardes. Bueno, yo conocí el tema sistémico a través de mi carrera, más ubicado al tema terapéutico, porque yo soy trabajadora social de Esencia, y bueno, a nivel organización me parece muy, muy interesante, pero lo que yo viví es que había muchísimo escepticismo en relación a lo eficaz que podía llegar a ser todo esto. Bueno, porque al fin y al cabo es una representación que tienes que creer en ella. Entonces, ¿alguna vez has encontrado un poco de escepticismo alrededor del coaching sistémico? Voy a diferenciar. Alrededor del coaching sistémico, no, entendiendo como tal una sesión, digamos, con figuras. Lo que sí he encontrado mucho escepticismo es cuando lo hago con personas. Hasta tal punto que es lo que comentaba antes, de que me llegaron a llamar que esoterismo no, que chamanismo tampoco. Y yo he dejado de hacerlo con personas en las organizaciones. Es más, a mí me dicen de que vaya a una organización a hacer una constelación, una configuración, y digo que no. O sea, no entro. No, pero les puede gustar, digo que no, que no. O sea, en este momento creo que es una batalla perdida.
No significa que no las haga cuando ya entro en una organización, ya me conocen, tengo una cierta confianza y después de haber hecho sesiones de coaching digo, oye, si queréis, encima ahora lo hago con personas. Pero nunca entraría de primeras. En este momento no te lo van a aceptar. Hay que entender una cosa básica. El mundo organizacional normalmente, y tampoco quiero crear polémica, es un mundo muy racional, muy de la mente. El mundo de las constelaciones es un mundo más emocional. Entonces, claro, ¿cómo vas a entrar de golpe allá abajo? Es un shock muy grande en un principio, ¿vale? ¿Contestada? A ver, yo es que me he dedicado más... A ver, yo te voy a preguntar más por las constelaciones personales. Cuando has dicho lo de colocarnos a la derecha o a la izquierda, yo sí que a veces en consulta le he preguntado a los pacientes en qué lado de la cama dormían ellos. Eso sí que me llamaba mucho la atención porque he trabajado mucho con el cuerpo y entonces se lo preguntaba, ¿no? Y a veces me venía la pareja y lo preguntaba. ¿Y en qué lado se sentía cómodo o que hicieran algún cambio? Te lo pregunto por si hay alguna información más sobre esto, porque sí que a mí me llamaba la atención ver la similitud que había cuando los dos querían dormir del mismo lado, pues siempre había discusión, claro. Y cuando no, pues o ejercían cambio pero estaban más cómodos, es que había habido un cambio sustancial en la relación, pero no sé bien a qué se debe eso, ¿no? No quería entrar en este tema, pero bueno, os lo voy a dar. A ver, es igual que lo de la derecha y lo de la izquierda. Si una persona duerme a la derecha del otro, ¿vale? Toma la cama, le tengo a la izquierda o a la derecha. Normalmente se dice que el hombre duerme a la derecha y la mujer a la izquierda. Siempre y cuando, y aquí entro a aclarar una cosa que no quiero que entre en polémica, entendiendo al hombre como la energía masculina y energía de acción, que me da igual que esté dentro de un cuerpo masculino que de un cuerpo femenino, ¿vale? La energía masculina, que es la energía de acción, ¿vale? La energía femenina es una energía de recepción, ¿vale? Debe estar a la derecha, o se maneja mejor a la derecha por lo mismo que he contado aquí. ¿Qué pasa en una cama? Que si quien lleva los pantalones es la mujer, normalmente dormirá a la derecha. Pero os voy a dar un dato picante. Normalmente será la que se pone encima. Y ahora os cuento. Y dice, bueno, pero no siempre me pongo encima o debajo. No, dependiendo de ese día, daros cuenta y observar si ese día estoy más en plan de, llamémosle, mandar o dirigir, o estoy en un plan de, hoy me da igual y que hagan lo que quieran. Es aquello de, ¿qué hacemos hoy? Y uno va y dice, hoy vamos al cine. Y no hay discusión, o sea, a mí no entro. Y otro día dices, lo que tú quieras. Cuando dices, vamos a hacer, estoy en una energía masculina. Y cuando dices lo que tú quieras, estoy en una energía femenina. ¿Vale? Y me da igual que sea el hombre que la mujer. Y esto cambia. Ahora, probar esto para cuando vayáis andando por la calle con alguien, me da igual con quién sea, y veáis si vais en un lado o en el otro, y pensaros, vale, voy en la derecha. ¿Y voy cómodo? No, me voy a poner a la izquierda. Ah, aquí voy mejor. Lo hacéis, digamos, suavemente. Y pensar, hoy la verdad que lo que quiero es que me lleven donde quieran, yo no quiero pensar. Y ver si es así. ¿Vale? Os doy este. Voy a ir por parte. A ver, cuando llamo a la derecha a mí mismo. ¿Quién va a mi derecha, quién va a mi izquierda? ¿Vale? Es tu brazo derecho, tu brazo izquierdo. Habías pedido tú, ahora te lo paso. Yo voy a cambiar la pregunta a algo más menos divertido, por lo menos. Quería saber, o sea, cuando tú haces un coaching sistémico con un equipo, en una organización, ¿qué duración tienes? O sea, yo te he visto hacer una vez una configuración aquí con 2 personas que iban... O sea, me gustó mucho, pero me gustaría saber qué proceso, ¿vale?, de acompañamiento tienes en un coaching sistémico con un equipo de una gran compañía. Sí. O sea, o si, por ejemplo, claro, o si... Es que lo que no llego a entender es si usas las constelaciones de Hellinger para parte del proceso o para todo el acompañamiento. Vamos, que nos aclarases un poco cómo lo haces. Vale. Yo en este sentido, como, digamos, mi formación es sistémica y es lo que me gusta y lo que me apasiona, yo hago todo el proceso con sistémica, ¿vale? Para mí es excepcional que a lo mejor hago una sesión de coaching y no saque las figuras, pero es una excepción. Yo hago todo el proceso con ello. Entonces lo que pasa es que a nivel de una empresa, en un equipo, normalmente siempre primero hago una sesión con el líder del equipo.
Por una razón, porque si le veo que no está fortalecido, primero le voy a fortalecer. Porque la sesión de coaching de equipos con el líder, si no está fortalecido, se nota su debilidad y lo dejo en una posición muy en precario. Entonces, primero trabajo con él individualmente. Cuando con él veo que sí estamos, ¿vale? Entonces ya empiezo a trabajar con todo el equipo. Entonces hago primero una sesión con todo el equipo, vemos el diagnóstico y dependiendo de ahí veo si vamos a seguir todo con el equipo siempre o voy a trabajar individualmente primero con alguno porque tenga alguno o algún problema más personal que del equipo, ¿vale? Para poder alinearlo. Y luego, digamos, hago otra. Normalmente en un equipo no tardo, o sea, no entro en más sesiones con el equipo como tal de 3 sesiones. Individuales depende de las sesiones. Pero ya es una pregunta que me podréis hacer. Tampoco un proceso de coaching con la sistémica dura entre 3 y 5 sesiones, nunca más. ¿Vale? ¿Aclarado? No, sesiones de 45 minutos. No, a ver, una sesión con un coaching de equipos, calcular que es aproximadamente unos 45 minutos más 20 minutos más por cada miembro que tenga. O sea, que si me voy a un coaching de 14 personas, estoy hablando de más de 4 horas. Y lo tengo que partir, ¿vale? Digo, sesiones de 45 minutos cuando es individual. Porque a partir de 2 horas el equipo está tronado. Entonces lo parto con condiciones. No se pueden reunir, tenemos que irnos a salas en las que no empiece la intercomunicación, etcétera. Una pregunta cortita pero especial. Como hemos hablado que trabajas con emociones, sentimientos, etcétera, preguntarte si has trabajado alguna vez en el mundo de los discapacitados. Podría ser muy interesante. Sí, te sorprenderá dónde he trabajado. He trabajado en muchos mundos, en el de los discapacitados, en el de los enfermos, en las cárceles. He trabajado en muchos sitios. Ya te digo que llevo casi 7 años en cuerpo y alma esto y trabajo tanto en las constelaciones como en el coaching. Trabajo en los 2 ámbitos. Funciona. Entendiendo por qué funciona. No viene un paralítico y sale andando. No. Lo digo porque hay gente que te dice, o sea, las constelaciones muestran de dónde viene el síntoma y el problema, la persona lo ve y puede sanar muchas cosas, pero lo que no nos podemos saltar es que si tiene algo roto, lo tiene roto. Otra cosa es que pueda llevar mucho mejor su discapacidad y a partir de ahí, en vez de utilizarla como una víctima, la utilice como un potenciador. Eso sí, ¿vale? Pero lo que no podemos es que si tiene un hueso roto no se le va a soldar porque haga una constelación. Aunque he visto casos impresionantes, pero son casos extremos y que no quiero contarlo porque si no parece que son a veces milagrosas. No. Son herramientas que ayudan mucho, pero... Bueno, da igual. No, solamente una preguntita. Cuando tú ya los avatares están colocados y hay un cierto consenso a cómo está ese equipo, o cada uno ha dado su idea de cómo lo ve, para llegar al consenso de... ¿Eso cómo lo manejas? ¿Ahí ya abres el debate o es 1-1? Siempre es 1-1. Tú nunca abres el debate. Tú nunca abres el debate. A ver, contesto, nunca abro el debate, te he contado antes, siempre voy 1-1. Los demás están presentes, pero no pueden intervenir. Esa es la potencia, ¿vale? Porque el debate lo único que hace es liberar la tensión emocional. Y entonces eso lo que hace es que no entres a la raíz del problema, circunvales. Como es lógico, y esto también os lo digo, trabajar con esta herramienta, si no estáis, digamos, familiarizados con trabajar con la tensión emocional de un equipo, tiene su riesgo, porque puede entrar en barraje el equipo, ¿vale? O sea, no os digo que no os atreváis, pero empezar con un equipo de 2 personas, no os metáis con uno de 8, uno de 2 es más fácil, ¿vale? Luego amplías a uno de 3, pero claro, entender que lo que vais a hacer es que la persona realmente entre en su parte emocional, que es la parte más real de un problema. ¿Y por qué es más real? No es porque no la racional no sea real, sino la racional él ya la ha trabajado. Normalmente alguien le ha dado muchas vueltas, a ver dónde está, intenta buscarla. O sea, esa la tiene bastante trabajada. Lo que no tiene es la parte realmente emocional trabajada, o inconsciente, podríamos también decir. ¿Vale? Perdona, es que cuando antes te preguntaba por qué o de dónde vienen estos movimientos,
¿Por qué suceden esas cosas? ¿Por qué existe esta forma de relacionarse o estos resultados en constelaciones? Es que no sé ni cómo preguntarlo. ¿Por qué de pronto la gente se mueve de esa manera, que parece que tuvieras unos hilos y tal? No, la pregunta, claro, yo he estado leyendo sobre esto, o cosas relacionadas con esto, y hablaban de los registros del ADN, o sea, como que las familias pues transmiten a través del ADN información. Entonces, claro, los nietos pues, hacen cosas que no habían resuelto los bisabuelos y cosas así, ¿no? Y luego la trasladan a la empresa ya y hacen lo mismo que en la familia. Y por eso te preguntaba, si se ha averiguado pues que haya registros en el ADN, información, no sé, algo más explicable. A ver, yo no soy científico, tengo muchas cosas que he aprendido. Sería muy largo de explicar, pero te voy a dar la misma contestación que da Bert Hellinger después de 28 años. No sé por qué sucede. Lo que sí te puedo asegurar es que sucede. Lo otro solo son teorías, y hay muchas. Está la teoría de los campos mórficos de Rupert Sheldrake, está la teoría de la física cuántica, y hay muchas otras, y algunas particulares que yo pueda tener. Pero todo son teorías, no hay nada demostrado. Lo único demostrado que está, y eso sí han hecho pruebas una y otra vez, es que eso se hace y sucede. Es lo de la ley de la gravedad. Yo abro los dedos y el boli cae. Entonces, ya lo otro podemos hablar, pero no creo que es debate. Segundo, estamos en coaching sistémico, y en coaching sistémico con los avatares esto no sucede. Lo que tú me estás hablando es sobre constelaciones, y en eso en esto hoy no va de esto la clase. Yo esto sí lo abro ahora mismo. Yo hago talleres de constelaciones, digamos, abiertos, y a todo el mundo le invito a venir la primera vez gratuitamente, porque no quiero cobrar a nadie que vayan a ver de qué va. Pero hay que venir a experimentarlo, porque es que esto explicarlo es dificilísimo. Pero aquí no estoy en un marco de constelaciones, estoy en un marco de coaching sistémico, que es más las sesiones individuales. Lo de las constelaciones tiene su enjundia, ¿vale? Y para que veáis una diferencia, una formación en coaching sistémico está alrededor de 120 horas y una formación en constelaciones está alrededor de 600. ¿Vale? Os lo digo porque requiere de un aprendizaje y de una serie de cosas. Entonces, en este sentido, aunque como en todo, igual que en esta profesión, hay algunos que van un fin de semana, hacen constelaciones y ellos ya son consteladores. Bueno, también hay coach que hacen una tarde de coaching y ya dicen que son coach. Pero os quiero decir que lleva mucha más necesidad de información o de aprendizaje. Sí, yo tengo una pregunta, Ángel, que me preocupa, que tiene que ver con lo siguiente. Tú hablas de coaching para todo este proceso que nos describes. De acuerdo a las normas básicas del coaching que demarca la ICF, coaching son dos personas en igualdad de condiciones, donde ninguna de las dos cree que tiene la verdad. Cuando tú dices, yo no sé por qué sucede, pero sucede, yo escucho entre paréntesis, coma, yo vengo desde esta verdad. Y desde esta verdad voy a interpretar. No abro el debate, arreglo lo que está roto, si puedo y me voy. Pero coaching, desde la concepción de ICF, tampoco es arreglar al otro ni curar al otro. Y tú hablas de salud y enfermedad. Entonces, me parece todo bien, menos la palabra coaching. La esperaba hace tiempo. En primer lugar, te diré que yo llego con una verdad que me cuestiono constantemente, ¿vale? Y esto lo hacen todas las constelaciones. He empezado diciendo que se ha demostrado que ayuda a los sistemas, digamos, a crecer, pero también se ha demostrado, o sabemos, que aquello que para la persona no le va bien, no se le impone, ¿vale? Entonces, desde esto trabajamos desde el coaching es, yo tengo una posible idea de lo que le puede funcionar y en base a ello le puedo hacer una pregunta, pero lo que él responda que a él le va bien, eso lo aceptamos sin discutirlo, ¿vale? Nosotros además, una cosa es que tengamos un conocimiento, igual que cualquier coach tiene su background, ¿vale? De cualquier conocimiento, y no por ello nunca lo intenta imponer. Para nosotros, en cuanto encontramos la posición en la que todos los miembros se encuentran bien, aunque te digo, desde la sistémica sea la mayor disparatada, esa es estupenda.
porque ese es su paso, ¿vale? No sé si con esto te he explicado. Otra cosa es cuando la gente dice, oye, llega alguien con una enfermedad y se la ha curado. Bueno, también se le cura con el coaching, a veces le haces 3 preguntas, entiende algo y se la ha arreglado. Y entonces, ¿el coaching cura enfermedades? No, es que ha tenido la suerte. Lo que pasa es que es así. No sé si esto te explica o quieres alguna explicación más, pero trabajamos en la misma filosofía del coaching. No hacemos nada que vaya contra el cliente. Una de las cosas que defendemos es el único que tiene la solución es el propio cliente. Y nosotros lo único que intentamos es saber si él la descubre a base de unas preguntas y a base de él mover, porque nosotros ni movemos las fichas. O sea, las mueve, le gusta, esto te va a ti bien, si para este también le vale, pues aquí está la solución. Gracias. Gracias. Te paso una pregunta de Abel Armengol, desde Sevilla. Nos pregunta si puedes compartir la experiencia que tuviste en tu estudio de arquitectura, donde incrementaste el 400% la producción. Tengo esta pregunta desde hace casi 2 horas. Pregúntale. Bueno, mi experiencia fue sencilla. Sencilla y compleja. Yo había pensado durante muchos años que la manera de conseguir algo era tener el control. Pues al principio éramos solo arquitectos, luego éramos arquitectos y aparejadores, luego éramos arquitectos, aparejadores, ingenieros, etcétera, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que eso no funcionaba. Lo que la sistémica me enseñó es que cada uno tiene que ocupar su lugar en función de su responsabilidad y de su, digamos, cargo. Y en eso sí lo fui implementando. Y viendo las reacciones de las personas que no querían ocupar, y con lo cual a lo mejor la función o la responsabilidad que tenían que coger no era adecuada para ellos, porque en ese momento no la querían, y en cambio otras personas que sí la querían coger y asumían su responsabilidad, sí era bueno. En base a eso fui reordenando el sistema, pero nunca a base de quitarme a nadie desde la exclusión. No era, vale, como tú no vayas te echo, no. Como tú no quieres estar aquí, vamos a buscar cuál es el sitio en el que tú vas a poder aportar más a este sistema. Al principio me costó, pero poco a poco lo fui haciendo y vi que aquello fluía. Cuando todo el mundo encontró el sitio en el que mejor estaba, ¿vale? Porque las personas todas valen en función de sus características y de sus ganas. A eso fue, y esto me costó 2 años, o sea, no fue de la noche a la mañana. No sé si con eso le vale o si quieres repreguntar.